Bienvenidos, muy buenos días y gracias por acompañarnos en Medellín Ciudad Saludable. Gracias por estar ahí, por estar en sintonía, por llamar, por aportar en la construcción y la realización de este programa. Es muy satisfactorio saber que nosotros empezamos Medellín Ciudad Saludable y ustedes, uno, ya están en sintonía y dos, muchos dispuestos a participar. ¿Y cómo ha sido de bueno, doctora Fanny Isabel, por ejemplo, esta semana que hemos recibido llamadas de Turbo, de Pereira, la semana pasada desde los Santanderes? Es decir, que nuestro trabajo que se origina en Medellín no solo toca esta comunidad aledaña, Medellín, Valle de Aburrá, tal vez Oriente Cercano, sino que se irradia a muchos otros en el país. Eso nos alegra mucho. Buenos días, ¿o no, doctora Fanny? Completamente de acuerdo. Buenos días, Felipe. Buenos días a todos los televidentes. Sí, es muy satisfactorio para nosotros saber que esta información que buscamos pues desde la Secretaría de Salud y en compañía de Telemedellín para brindarles a ustedes un espacio donde los temas de salud sean la prioridad, donde los estilos de vida saludables sean la prioridad, pues están llegando a muchos hogares, no solamente en Medellín, que está traspasando estas fronteras, y lo más importante es que sí está generando algún impacto, porque desde que ustedes llaman es porque se están preocupando, y ahí tenemos entonces también que el autocuidado se está viendo reflejado en nuestros televidentes. Y sabe, doctora Fanny, que llamar a un programa de televisión o a un programa de radio no es un ejercicio fácil, es decir, no es fácil motivar, sí, desatar la confianza, la relación para que alguien tome un teléfono y marque a una línea para contactarse y salir al aire. Se necesita confianza, cercanía, un poco de amistad, de sentirse como muy bien para generar esos niveles. Entonces es para nosotros de mucha satisfacción cuando ustedes se comunican y además nos ayudan a hacer este programa. Siempre lo decimos, nosotros sacrificamos nuestras preguntas y nuestros comentarios en favor de lo que ustedes tengan para preguntar y para decir, así es Medellín Ciudad Saludable. Antes de plantearles el tema del día, feliz Día Internacional de la Juventud. Hoy sí, es señor. El Día Internacional de la Juventud, hay mucha programación, Medellín tiene muchas actividades y un gran evento académico con invitados internacionales, pero en muchos municipios y en muchos territorios hoy del país se están haciendo actividades a propósito de este día. Y el Día Internacional de la Juventud me hace pensar, doctora Fanny Isabel, en la importancia de los jóvenes en este tema de la salud integral y de la prevención, de tantos y tantos colectivos, por ejemplo, en nuestro entorno, que están trabajando, a veces incluso sin saberlo, por mejorar las condiciones de salud, porque es que desde el rap, desde la propuesta cultural, teatral, artística, puede que no sea como un propósito directo impactar la salud, pero lo logran con tantas cosas que están haciendo. Claro, Felipe, además lo hemos podido vivir en nuestro programa, cada vez que convocamos y hablamos de los servicios que atienden más a los jóvenes, vemos que hay más movimiento, que hay más conciencia, que hay más preocupación por parte de ellos por la salud y por la situación de nuestra ciudad en todos estos temas. Entonces, felicitaciones para todos los jóvenes que nos ven y qué bueno por estos eventos que se realizan en nuestra ciudad para destacar la labor que ellos hacen. Y que el abrazo y la felicitación especial llegue hoy a tantos colectivos que han participado de las convocatorias de propuestas artísticas y comunicativas de jóvenes para jóvenes. Son muchas y están en todas las comunas y corregimientos de Medellín trabajando de manera integral la visión de salud, que es mucho más que ausencia de enfermedad. Bueno, les planteamos el tema del día. Hoy vamos a hablar de la calidad del aire en Medellín y en el Valle de Aburrá y cómo eso está directamente relacionado con la salud, las problemáticas de salud y los retos que en materia de salud tenemos en la región central de Antioquia. Exacto, un tema, Felipe, que a veces descuidamos, que a veces no somos conscientes de qué calidad tiene el aire que respiramos y esa relación directa con nuestra salud. Pues en la medida en que van aumentando y van creciendo las poblaciones, se van concentrando más en las ciudades, pues los contaminantes aumentan y esto puede llegar a relacionarse directamente con enfermedades principalmente respiratorias y atacar grupos más vulnerables como los niños, los ancianos, las mujeres en embarazo. El último reporte de la Organización Mundial de la Salud a propósito de este tema es del año 2013, cuantificando las muertes relacionadas por contaminación del aire en el mundo y aseguraban que estaban entre 7 y 8 millones de muertes cada año. Eso es como 1 de cada 8. Exacto. O cada 7, realmente es muy alto, es un factor asociado y muchas veces factor directo
no solo en la mortalidad, sino en la morbilidad, enfermedades respiratorias, hasta las enfermedades cardiovasculares. Bueno, de esto sabe la doctora, yo no sé de eso, ella nos podrá explicar, pero hay muchas situaciones que se desatan a partir de la calidad del aire. Y es que la calidad del aire, sea positiva o negativa, es decir, buena o mala, depende de muchos factores físicos, químicos, meteorológicos, sociales, culturales, tecnológicos, mucho tiene que ver y constituye, por ejemplo, para nosotros en el Valle de Aburrá un verdadero reto. Somos un valle rodeado de montañas y esa condición no solo es para Medellín, aplica para todos los municipios de la región. Para nosotros este es un reto y es una prioridad en la salud pública. Claro que sí, incluso revisando literatura sobre el tema, encontré, por ejemplo, que en Ciudad de México, una de las ciudades que se consideran más contaminadas en el mundo, la cifra de muertes relacionadas con esto era muy parecida a las cifras de muertes violentas. Entonces es una cosa que es muy significativa, que uno se da cuenta qué tan importante es este tema, porque la muerte violenta siempre va a impactar mucho, pero las otras van a quedar ahí como invisibles. Pues esto seguramente está pasando en las grandes ciudades, también está llegando a las zonas rurales desafortunadamente, y tiene unos puntos de concentración mayores en ciertas épocas del año. Intervienen variables como las que tú mencionaste, la temperatura, el viento, si hay lluvia o no hay lluvia, muchas cosas que vale la pena informarnos, que todos estemos enterados cuál es la calidad del aire que respiramos, por ejemplo, en Medellín, porque de allí podemos tomar ciertas actitudes o cambiar ciertos hábitos que puedan ayudar a mejorar. A propósito de lo que usted dijo, doctora Fanny Isabel, pues es que estaba revisando esas cifras de la Organización Mundial de la Salud y ellos dicen que las muertes prematuras provocadas por la contaminación del aire son similares a las que provoca el tabaco. Y eso ya es mucho decir. Y solo son superadas y por poquito por asuntos como la hipertensión, bueno, y otras enfermedades crónicas no transmisibles. Esta mañana un oyente en radio me decía, yo no tuve tiempo de buscar el reporte, que hace unos días apenas la Organización Mundial de la Salud hizo una valoración de contaminación del aire para las ciudades latinoamericanas y que Medellín estaba como entre el 9, 10 o puesto 11. No tuve tiempo de verificar esa información. Lo que sí llama la atención es que nos genera una alerta para revisar qué está pasando. Eso, por ejemplo, considerando que aquí hemos tomado medidas y que nuestro sistema de transporte público con el metro, los cables, el Metro Plus, los sistemas de movilidad más limpia, las escaleras eléctricas nos ayudan un poquito porque en los vehículos está buena parte de la contaminación. Bueno, es el tema del día. Bienvenidos a Medellín Ciudad Saludable. Ya desarrollamos un poco más el asunto. Ahora, todo hay que decirlo, si bien, y en eso estamos conscientes, constituye un reto para la ciudad y para la región, también genera un poquito de tranquilidad que durante los últimos años la conciencia frente al tema se ha incrementado. Entonces vemos autoridades mucho más comprometidas, más conscientes, trabajando el asunto. Vemos a las universidades metidas decididamente, no solo investigando, sino ayudando, proponiendo, y vemos comunidades, muchas de ellas en Medellín, más pilosas con este asunto, como que les importa más, generando más alertas, llamando más la atención. Eso nos alivia un poquito porque sin duda de ahí, de esa conjunción, autoridades, comunidad, academia, de esa mesa con tres paticas, digámoslo así, pues tienen que salir y están saliendo buenas soluciones y por lo menos reflexión en torno al tema. Claro, más cuando pensamos que los impactos pues, de las enfermedades relacionadas con la mala calidad del aire pues son altos, los costos son muy altos. Si vemos el ausentismo laboral, el ausentismo escolar, las incapacidades que generan entonces la exacerbación de enfermedades como el asma, los síntomas como la tos persistente, las bronquitis y las neumonías que se presentan a repetición en aquellas personas más vulnerables, pues vemos que el costo no es solamente para nosotros, para el sistema de salud y obviamente pues también para el Estado, es algo que hay que prestarle atención. Y cuando hablamos de estos grupos vulnerables, pues ahora lo decía, hay que rescatar y tener mucho cuidado con los niños, con los ancianos. Ellos tienen un sistema
inmunológico mucho más débil, por lo tanto esas partículas, las más pequeñas, las que se pueden inhalar, llegan a ese tracto respiratorio, esos bronquiolos, esas ramitas más pequeñitas de nuestro sistema respiratorio, bloquean entonces ese movimiento del traspaso, esa oxigenación que debe haber en nuestro organismo, y por lo tanto entonces afecta nuestra salud de una forma muy clara. Hay un estudio, doctora Fanny Isabel, bueno, ya de hace algunos añitos, años 2006-2007, de las universidades de Medellín y el CES para la Secretaría de Salud, y demostraba cómo en esos territorios o esas comunas donde la contaminación del aire es mayor, se eleva en un 49%, casi en un 50%, la cantidad de enfermedades respiratorias, especialmente en los niños y en los adultos mayores. Es decir, es un estudio local, creo que hay unos más recientes, pero que de entrada nos dice hay una relación directa entre la calidad del aire y la salud de las personas. Exacto, también revisando este tema se han visto estudios en donde la contaminación prenatal, o sea, la mujer que está en embarazo y está en una zona altamente contaminada, puede tener repercusión fetal esa contaminación, es decir, un bebé con bajo peso al nacer, un parto prematuro antes de tiempo, también un bebé con alteraciones pues respiratorias que puede presentar algo que se llama taquipnea del recién nacido, en fin, muy parecido a lo que produce la mujer que tiene tabaquismo durante el embarazo, o sea, son consecuencias bien complejas. ¿Cómo se produce la contaminación? ¿Por qué se produce la contaminación? Y eso cómo afecta la salud de las personas. Les vamos a hacer a continuación con un informe, un resumen de estos elementos que estamos conversando desde la introducción, la doctora Fanny y yo. Vean esto. La contaminación atmosférica se genera por un conjunto de partículas y gases presentes en el aire que implican riesgo y afectación a corto y largo plazo para la salud humana y el bienestar de la naturaleza. Dicha contaminación es causada por diversos factores como los procesos industriales que dejan como resultado un humo cargado de tóxicos, pero especialmente por los gases producidos por los automóviles y otros medios de transporte. Esta capa cargada de contaminantes generalmente se hace visible como una niebla de color café. Los efectos nocivos de la contaminación se manifiestan especialmente en el sistema respiratorio debido en gran parte al material particulado presente en el aire. Además se puede presentar problemas visuales, circulatorios y en casos extremos crónicos se puede generar cáncer. Vale la pena ser consciente del nivel de contaminación al que nos vemos expuestos a diario, pero también de la posibilidad que tenemos de hacer un aporte al medio ambiente con acciones como el uso constante de la bicicleta como medio de transporte, realizar mantenimiento periódico a los vehículos y hacer un manejo adecuado de los residuos sólidos, evitando quemarlos. Por otro lado, las empresas deben implementar políticas de responsabilidad ambiental y realizar su aporte a la reducción de la polución. La mayoría de las fuentes de contaminación del aire requieren de medidas por parte de la administración de las ciudades, así como de las instancias normativas nacionales e internacionales en sectores tales como transporte, gestión de residuos energéticos, construcción y agricultura. En este sentido, en Medellín, la Secretaría de Salud desde la Unidad de Salud Ambiental tiene entre sus objetivos generar un diagnóstico de la situación de la calidad del aire de la ciudad, proceso que conoceremos a través del análisis del tema de hoy en Medellín, Ciudad Saludable. Bueno, los más afectados también, como lo decía ahora, los bebés menores de 1 año, por eso tan importante tener todo ese esquema de vacunación completo, porque si no lo tenemos, pues van a ser más susceptibles de contraer todas estas infecciones. Están también los pacientes diabéticos, ellos tienen un sistema inmunológico más débil que una persona que no sufre esta enfermedad, y también aquellas personas, obviamente fumadores, que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que padecen enfisema, y los inmunosuprimidos como personas que sufren artritis reumatoidea o cualquier enfermedad reumatológica y que deben tomar esteroides como la prednisolona y estos medicamentos. Ellos son los más vulnerables. Recordar que entonces, de acuerdo a las partículas que inhalamos,
pues hay diferentes concentraciones y pueden haber diferentes efectos. En algunos estudios hablan incluso de partículas de plomo que también se pueden encontrar como contaminantes, y ya los efectos no son sobre el sistema respiratorio, sino sobre el sistema neurológico, y puede tener que ver con el desarrollo cognitivo, alteraciones en él, en los niños principalmente. Antes de invitar a la doctora Carmen, quien es nuestra invitada para hoy, pues destacar finalmente, como lo decía ahora, el trabajo articulado de las Secretarías de Salud de Medellín, Medio Ambiente, Movilidad, del área metropolitana del Valle de Aburrá, también de las universidades Nacional, Pontificia Bolivariana, el Politécnico Colombiano, la Universidad de Medellín y la Universidad San Buenaventura, el CIAT además, todos trabajando articuladamente para acompañarnos y para buscar salidas a este proceso que se da en Medellín, cuando reiteramos es un reto importante, no solo lo de la ciudad, que Medellín es la que más contamina, es la más grande, la más industrializada, la que más vehículos tiene, sino también del Valle de Aburrá. Doctora Carmen, bienvenida, muy buenos días. Carmen Elena Zapata Sánchez. Muchas gracias. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bienvenida. Doctora, bienvenida. Gracias por invitarnos a compartir este tema tan importante para la salud de todos. Déjela presento bien. La doctora Carmen Elena Zapata es la directora de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire del Valle de Aburrá. Ella es magíster en manejo ambiental y recurso hídrico, ingeniera de petróleos, docente en la Universidad Nacional, en el Departamento de Geociencias y Medio Ambiente y también en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, y está al frente de todo este proyecto y de esta red de monitoreo para la región central de Antioquia. Pues es una autoridad sin duda en estos asuntos. Lo primero, doctora Zapata, es cómo estamos realmente de calidad de aire en el Valle de Aburrá. Pues bastante regular, diría, con ¿Tirando a mal o tirando a mal? O sea, nos falta, digamos, más compromiso de la ciudadanía con respecto a las reducciones, a las metas de reducción de contaminación de aire. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de la calidad del aire no es de la autoridad ambiental, es de todos. Todos contaminamos, todos nos movemos, tenemos el transporte y tenemos que poner nuestro granito de arena usando la bicicleta, como ya lo dijeron, el transporte público. Medellín ha hecho un esfuerzo muy grande, el Valle de Aburrá ha hecho un esfuerzo muy grande en tener un sistema integrado de transporte. Yo diría que el más moderno que tenemos en Colombia y tal vez uno de los más modernos de Latinoamérica. O sea, nos falta, cada vez la ciudad crece más, tenemos más población, pero debemos utilizar el transporte público, las bicicletas, caminar, no pensar que tenemos que llevar el carro hasta la puerta de la oficina. Sí. Doctora, y teniendo en cuenta pues eso mal que estamos, lo regular que estamos en Medellín y comparado con otras ciudades, pues yo veo que es que en Medellín también somos muy juiciosos y todo se mide, todo se calcula. ¿Cómo estamos en comparación con el resto del país? Bueno, hoy lo que mencionaban, salió el reporte de la Organización Mundial de la Salud. Medellín es la 9ª ciudad de Latinoamérica en contaminación. Bogotá es la 10ª. O sea, el informe salió hace tal vez 15 días, pero digamos que la versión en español apenas está... La conocimos hoy. La conocimos, bueno. Sí, hoy salió... O sea que mi oyente tenía la razón. Tenía toda la razón. Sí. Realmente una de las cosas es que nosotros medimos todo. Claro. O sea, en el Valle de Aburrá nosotros medimos todos los contaminantes, tenemos muchas estaciones, tratamos de tener plan de descontaminación, de sensibilizar a la gente sobre el tema. Entonces eso también crea más alertas. Claro, sí. Más alertas sobre la contaminación. En otras partes no se mide, no tienen todas las estaciones que tenemos nosotros. Posiblemente nosotros de las que medimos seamos la 9ª. Sí. Bueno, vamos, por favor, doctora Carmen, ya vamos a seguir la conversación en la sala. Gracias. Juan Isabel, para que quedemos un poquito más cómodos y también para que podamos atender a los oyentes. Si quieren participar, no hemos contado hoy, doctora Pani, están las líneas telefónicas, las redes sociales
y el correo electrónico. ¿Se anima con las líneas del FA? Claro que sí, además porque yo sé que estos televidentes son muy juiciosos y quieren participar hoy con este tema. 441-2100, Medellín, toda el área metropolitana. 018-041-4099, una línea que es gratuita y que está disponible para todas las personas de todo el país, incluso de fuera del país, que también nos quieran aportar algo o quieran hacer alguna pregunta a nuestra invitada. Y las redes sociales, @Salud Medellín en Twitter, Salud Medellín en Facebook y el correo medellínsaludable @telemedellín.tv. Aquí tengo el equipo, el portátil, si quieren escribir, participar de esa manera, yo estaré muy atento y pendiente para atenderlos. Doctora Carmen, yo decía en la introducción que son varios los factores físicos, químicos, meteorológicos, sociales, culturales, tecnológicos y demás que se suman. Esta condición geográfica, topográfica de este valle rodeado de montañas de Barbosa a Caldas, ¿nos complica más el asunto? Sí, o sea, nosotros vivimos en un valle semicerrado, con altas montañas. Tenemos entre el piso del valle y la montaña más alta más o menos unos 1.350 metros. Eso hace, mucho. Sí, bastante. Eso lo que hace es que nosotros tengamos una estabilidad atmosférica dentro del valle. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que significa tener una estabilidad atmosférica? Todos nos levantamos por la mañana y vemos una nube blanca sobre los edificios. Esa es la estabilidad atmosférica. ¿Qué es lo que entonces, hasta que no calienta el día, tipo 10 de la mañana, 9:30, esa capa de aire no asciende hasta por encima de la montaña. Hay días que no asciende, entonces tenemos unos episodios más grandes de contaminación. Entonces las horas de la mañana son altamente contaminadas, mucho más que las horas de la tarde. Entonces es muy importante que la población sepa eso. Claro. Que no es bueno salir los niños a trotar, a hacer ejercicio temprano en la mañana. Especialmente los grupos sensibles, lo que se hablaba de los ancianos y todo, no es bueno caminar en las horas de la mañana. Los adultos mayores que madrugan a caminar y hacer aeróbicos y cosas. O sea, es preferible caminar 10, los adultos mayores y las amas de casa que no están trabajando, pueden salir a 10, 11 de la mañana, eso sí, bien protegidos, de sombrerito, hidratación, hidratación para disminuir los impactos de la radiación solar, pero esa es preferible a la contaminación atmosférica. Qué bueno empezar a saber todos esos detalles. Vamos ahora al poblado, allí se encuentra Ángel Villa. Bienvenido Ángel, ¿cómo está? ¿Aló? Sí, buenos días Ángel, lo escuchamos. Hola, buenos días. ¿Ya estoy al aire? Sí, señor. Estás al aire, Ángel. Ok, muchas gracias Felipe, muchos saludos, igual a la doctora y a la invitada, muchas gracias, son muy buenos los programas. Muchas gracias. El tema de está muy interesante, el tema de la contaminación ambiental, pues yo me imagino que a todos los ciudadanos nos preocupa mucho. La situación es que, bueno, uno ve que en la ciudad tratan de hacer controles a los vehículos, emisiones de gases y toda esta cosa, y eso es lo ideal y me parece pues perfecto. Pero el problema es que uno ve que pasan estas flotas de buses y eso parece una locomotora, eso echan un número terrible y pareciera ser como que los controles solo aplican para los ciudadanos, porque es que a estas flotas de buses como que nadie las controla. Y otro tema, también un poquito complicado, es que yo tenía entendido que Ecopetrol había empezado a hacer una filtración, digamos, más juiciosa de los combustibles que se usan acá en Colombia, el diésel y creo que la gasolina también. Y hasta hace un tiempo, tengo entendido que por unos problemas, no sé, Ecopetrol, no sé qué pasó, leí en el periódico que ya no iban a hacer ese filtrado, no sé cuánto era partículas por millón y que se habían comprometido a bajar ese número de partículas en los combustibles que se usan sobre todo acá en el Valle de Aburrá, y así no supe qué pasó. No sé si la señora invitada hoy tiene pues como más información, porque como ella dice, o sea, es una obligación de todos, pero bueno, los ciudadanos tratamos de tener los vehículos bien, con los controles y todo, pero si las entidades del Estado, por ejemplo Ecopetrol, no pone su granito de arena y tampoco, por ejemplo, se les hace un control más riguroso a las empresas de buses,
a las volquetas y a todos esos grandes camiones que pasan a toda hora por el Valle de Aburrá, pues no sé, ahí uno ve como que entonces hacemos fuerza a unos, pero el otro resto no, y eso incluye pues a las entidades de control. Yo creo que ese era todo pues como el asunto de mi llamada. Muchas gracias. Muy buenos puntos, Ángel, sí, muchas excelente. Gracias. Yo pienso que lo que Ángel Muy menciona, todos lo hemos sentido alguna vez cuando vamos detrás de un bus o de una volqueta que vemos que está contaminando mucho y que nosotros pensamos, bueno, se aplica la misma ley para todos. O sea, para explicarle un poquito lo de Ecopetrol, Ecopetrol hasta más o menos el 2010, la producción de combustibles en el país, en las refinerías, tenían alta concentración de azufre. Ese azufre se transforma en la atmósfera después de quemarlo, en lo que llaman los óxidos de azufre, pero esos óxidos de azufre se transforman realmente en material particulado PM2.5, o sea, menor de 2.5 micras, que es el que penetra los alvéolos del pulmón y puede llegar al torrente sanguíneo. Entonces, ¿para qué explicarle a él? Realmente Ecopetrol tuvo un problema con la refinería, pero en este momento ya tenemos otra vez los combustibles por debajo de 50 partes por millón. O sea, yo diría que más que Ecopetrol, que el esfuerzo que ha hecho Ecopetrol es el esfuerzo que debemos hacer de no utilizar los vehículos. Es mucho más, porque la contaminación venía disminuyendo desde el 2010. Habíamos tenido un bajón en la contaminación, pero del 2013 para acá otra vez estamos incrementando. ¿Y con qué lo podemos correlacionar? O sea, con el clima, que es obligatoriamente correlacionarlo, lo tenemos que correlacionar también con el incremento vehicular. El incremento del parque automotor, o sea, de carros, automóviles, motos, buses, volquetas, es muy alto en el Valle de Aburrá, no solamente en Medellín, sino en todo el Valle de Aburrá. Además tenemos un tránsito de vehículos que atraviesan el valle de carga y volquetas, que es lo que él dice, que dice el señor. No están matriculados muchos de ellos en el Valle de Aburrá, no tienen controles aquí, y entonces uno ve unas chimeneas que diría uno son unas chimeneas andantes. Y todos nos quejamos de lo mismo. Yo estoy de acuerdo con él, exactamente. Yo también digo, ¿por qué ese bus? ¿Qué hacemos? ¿Qué controles tenemos que hacer? Entonces, ahí es donde deben trabajar mancomunadamente todas las autoridades. Ahí está el área metropolitana como autoridad de movilidad, sí. Tenemos también las secretarías de tránsito, tenemos que de pronto hacer más vigilancia en las calles, porque lo que hacemos en la red es medir la calidad del aire en general, no una fuente en particular, pero sí es un trabajo mancomunado de todos. Además hay líneas de quejas. Uno se puede quejar en el área metropolitana, en el tránsito, puede tomarle una foto con la placa, subirla, o sea, hay muchas líneas. En redes sociales, claro, control social también. Exactamente. Que es a veces muy efectivo. Pues estamos hablando de eso, de la contaminación del aire en Medellín y el Valle de Aburrá, pero además qué estamos haciendo y cómo eso afecta la salud de todos. Y qué hacen las autoridades, qué hacen las universidades, pero qué podemos hacer también como ciudadanos. Antes de la pausa, en Facebook nos buscan como Salud Medellín una invitación para que celebremos el Día Mundial del Donante de Sangre. Y la gente de la Gobernación de Antioquia nos está haciendo una invitación para el próximo viernes 14 de agosto desde las 10 de la mañana en el Parque de la Vida, Día Mundial del Donante de Sangre, y a la entrega de reconocimientos a las entidades amigas de la donación y a los donantes habituales. Una jornada muy importante porque siempre insistimos aquí y lo seguiremos haciendo, que donar sangre es donar vida. Hacemos una pausa y seguimos la conversación esperando que ustedes participen.
La jornada escolar extracurricular extendida ofrecerá a los alumnos oportunidades para la formación a través de la cultura, el deporte, el bilingüismo. El hecho. 82.000 estudiantes están en la jornada complementaria, programa creado por el actual gobierno para definir la vocación de vida de los niños y jóvenes. Estos son los hechos de nuestra nueva Medellín. Medellín, todos por la vida. Aquí comienza la diversión. Todos disfrutando con De Sus Ostros. Con todos nosotros, el placer de recibir a este invitado espectacular, Jorge Eliezer Campuzano. ¡Hombre! Don Jorge Eliezer, aquí tengo el chigüi. Hay que cuidarlo. ¿Eso? ¿El chiquito? Oh. Es el altar mío. No. Cuando vienen viejas buenas, hermano, que uno se erotiza. Yo voy y pienso en ese man y se me calma todo. Claro, esto es una estrategia. Para mí la familia es la base de la sociedad. En la familia será el 80% del desarrollo de una persona. De cómo vos vivas en tu casa, así vas a vivir en la sociedad. Vestida piel, sus labios besé, en su corazón ahí me refugié. Somos la familia Guisado Carvajal y en mi casa arreglamos. Ya me estoy acostumbrando a vivir con una vaga resignación. Continuamos con nuestro programa hablando de la calidad del aire y hoy el mensaje de salud en el hogar tiene mucho que ver con esto, que es un derecho para todos los ciudadanos respirar un aire puro, limpio, libre de contaminaciones, pero recordar que también es una responsabilidad cuidar que se mantenga de esta forma y hablábamos entonces de los medios de transporte, que es algo que tenemos que analizar, que tanto usamos nuestros vehículos o medios amigables como la bicicleta. Vamos ahora a Caldas, allí se encuentra don Gonzalo Córdoba. Buenos días, don Gonzalo, bienvenido. Muy buenos días para todos en ese gran programa que tanto nos reproduce para el bienestar de toda la comunidad de nuestro pueblo y de Colombia. Bueno, la pregunta para la doctora es la siguiente. Nosotros tenemos de solo 10 días de los 365 que tiene el año, la calidad del aire de Medellín es buena. Imagínense, solamente 10 días. Yo hoy me levanté con un informe en las noticias que Medellín es una de las ciudades más contaminantes de América Latina. Entonces, de acuerdo a esto, los funcionarios que se encargan del medio ambiente, ¿qué están haciendo? Porque yo quiero que me explique entre qué es cambio climático y qué es variedad climática, que son dos temas diferentes. Porque me sorprende la alta de enfermedades debido a la misma contaminación que están produciendo afecciones respiratorias, rinitis, sinusitis, bronquitis, asma, alergias, neumotoras. A ver usted qué nos puede decir, qué herramientas tenemos nosotros para prevenir esta contaminación tan alarmante que actualmente estamos viviendo. Muchas gracias y muy amable. Gracias, Gonzalo. Doctora Carmen. Pues, ¿qué le podemos decir a don Gonzalo? Que las autoridades ambientales solas no tienen la responsabilidad de la calidad del aire, que todos somos responsables de esa calidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? O sea,
montar en el transporte público, lo que hemos dicho, tratar de utilizar el vehículo particular solamente en casos especiales, no salir por 3 cuadras en el vehículo, montar en bicicleta, no, por ejemplo, todavía en muchas de las zonas rurales del Valle de Aburrá usamos leña para cocinar, sí. No usar leña, más bien tratar de usar gas natural si es posible o energía eléctrica. Entonces, ¿por qué? Porque la energía eléctrica que nosotros tenemos es una energía que podríamos decir limpia, es producida de hidroelectricidad, entonces menos contaminante que utilizar un combustible o que utilizar el gas natural inclusive. Pero realmente, o sea, la autoridad ambiental y el municipio de Medellín, el Valle de Aburrá, yo creo que han hecho bastante. El plan de movilidad del Valle de Aburrá, el plan de descontaminación, o sea, yo creo que sí se han tomado medidas. Lo que pasa es que son medidas que son a largo plazo y que tienen que ir acompañadas con la participación ciudadana. Eso es lo más importante. Doctora, referente a los contaminantes, pues vemos que la mayoría podrían venir pues de la parte automotriz. ¿Y cuáles son los otros causantes de la contaminación de nuestro aire? Bueno, el principal contaminante o la principal fuente de contaminación que tenemos en el Valle de Aburrá es el transporte. O sea, más o menos el 80% de la contaminación proviene del transporte. ¿Qué pasa? El otro 20% depende la industria, las construcciones, las obras civiles que tenemos en las vías, la misma contaminación que producimos los que usamos gas en nuestras casas, también producimos contaminación. ¿Qué contaminantes se producen? O sea, digamos, empecemos como los más dañinos para la salud, los contaminantes que medimos, el material particulado. Hace 10 años medíamos un material particulado total que no nos decía exactamente cuánto era la participación en salud. Sí. Ahora estamos midiendo el material particulado PM2.5 y quiero decir que estamos midiendo PM1. Eso quiere decir que es material menor de una micra, que ese verdaderamente sí entra al torrente sanguíneo, al cerebro, al corazón. O sea, es la única red, yo diría que en Latinoamérica, que tiene medición de PM1. Sabemos los niveles. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar en el protocolo de salud ambiental. Ese es un trabajo mancomunado entre las Secretarías de Salud, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Medio Ambiente y las Secretarías de ambientales, digamos, y las autoridades, llamémosla. Bueno. Miren, excúseme, doctora Carmen, es que para este programa también tuvimos la oportunidad de conversar y consultar al líder de salud ambiental de la Secretaría de Salud de Medellín. Les estoy hablando del ingeniero Enrique Henao, para que él nos contara y nos explicara el fenómeno conocido como capa de contaminación. Cómo se produce, qué es, qué produce ese fenómeno y qué podemos hacer nosotros como civiles, como ciudadanos del común, para ayudar a resolver el tema. Lo estamos hablando con la doctora Carmen y lo refuerza en esos conceptos el ingeniero Enrique Henao de la Secretaría de Salud. La contaminación atmosférica en cualquier parte del mundo se produce o tiene 3 elementos básicos. Un elemento que es lo que lo genera, otro elemento que es lo que lo transporta y otro elemento es el que lo recibe. Entonces, en lo que lo genera es lo que hemos llamado las fuentes de contaminación atmosférica. Fuentes de contaminación son varias, siendo la principal las fuentes móviles, o sea, lo que nosotros llamamos el transporte. La capa de contaminación en las ciudades como la nuestra se presenta más en las horas de la mañana y en las horas de la noche. En estas horas es mucho más grave el proceso de dispersión de los contaminantes y por lo tanto hay mayor contaminación atmosférica. A los ciudadanos los puede afectar de diferentes formas. La primera forma es en la salud. Tenemos varios contaminantes que tienen relación directa con la salud, como por ejemplo el ozono, por ejemplo
el PM2,5, que son las partículas más pequeñas. Por ejemplo, los ácidos también los afecta. Entonces son muchas las sustancias que pueden afectar la calidad de vida de la población. El fenómeno es generado por las fuentes y las fuentes son trabajadas por el hombre. Entonces tiene mucho que ver. Por ejemplo, en lo del transporte, si nosotros logramos que la comunidad utilice el medios masivos de transporte, lograríamos solucionar en mucha parte el problema de contaminación atmosférica. Gracias a Enrique Henao, el líder de la parte ambiental en la Secretaría de Salud, por explicarnos en qué consiste la capa de contaminación. Vamos ahora a Santa Cruz, allí se encuentra la señora Blanca Montoya. Buenos días, doña Blanca, bienvenida al programa. Buenos días, doctora, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo le va? Todo muy bien, ¿usted qué tal? Muy bien, muchas gracias. No, la pregunta mía es que de verdad es horrible la contaminación del humo de los carros. Ayer subíamos como 6 u 8 abuelas esperando pasar la calle, pero pasan los carros, ese humero, mejor dicho, tuvimos que cerrar los ojos, nos vemos atropellados porque es tanto la contaminación del humo que nos tapa la visión y entonces es horrible. Le queda ardor en las vistas a uno, ardor en la nariz, eso da dolor de cabeza. Y ahora le vuelven la ropita nada a uno, ese hollín que queda, ese olor, y que a uno pasado como al olor de eso, de ese humo que sale por ahí por la parte de los mofles. Gracias, doña Blanca, tiene toda la razón, no solo es fastidioso, además es irrespetuoso. Y yo creo que ahí es donde tenemos que hacer también sanción social, pues no solo exigirle a las autoridades que hagan controles, sino hacer algo adicional como ciudadanos para evitar que esas cosas nos pasen, porque lo que está describiendo doña Blanca es una fotografía de todos los días, doctora Carmen, en muchos rincones de la ciudad. Sí, yo quiero decirle a doña Blanca, vea, todos nos damos cuenta de eso. ¿Qué pasa? Los combustibles que estamos utilizando están hechos para vehículos, por ejemplo, que se llaman Euro 4 y Euro 5. Pero los vehículos que nosotros tenemos en el parque automotor no cumple con esos requisitos. Entonces se liberan muchos compuestos, digamos, que son de la gasolina y del diésel, que son los que le molestan a uno en los ojos, esos se llaman compuestos orgánicos volátiles. El principal es el benceno que es cancerígeno, y los niveles en el Valle de Aburrá son preocupantes. O sea, tenemos que ir pensando en tomar medidas con respecto a eso. Yo sé que se ha hecho un esfuerzo grande las compañías de buses de modernizar, pero necesitamos, o sea, que las autoridades sean más drásticas. Mi posición es que en el Valle de Aburrá no debían circular vehículos más viejos de 10 años. Esa es mi posición como docente y como investigadora del tema. ¿Por qué? Porque el Valle de Aburrá tiene una configuración topográfica muy especial que hace que la contaminación permanezca largo tiempo dentro del valle. Entonces tenemos acumulación de contaminación. ¿Eso qué hace? Que nos enfermemos más. Entonces los costos en salud son mucho más altos. Entonces cada vez vamos a estar más enfermos, vamos a tener más alergias, pero tenemos que tomar medidas. ¿Usted tiene el dato de los años promedio de nuestro parque automotor? ¿Lo manejan? ¿Cómo está hoy en el Valle de Aburrá? Más o menos el 30% de nuestros vehículos están por encima de los 20 años. Y de esos, gran parte son mayores de 30 años. O sea que esos deben contaminar. Y son lo que son los buses, volquetas, aunque muchas de las empresas de buses han hecho un esfuerzo muy grande. Pero ¿qué pasa? Esos vehículos transitan, tienen, o sea,
gran número de kilómetros, miles de kilómetros en el año, entonces tienen que hacerles mayor mantenimiento. Si no les hacen mantenimiento, pasa lo que vemos, esas chimeneas andantes, los olores, o sea, la gente dice, ay, pero es que quede negra, y es el hollín del vehículo por la mala combustión. Todo, sí. Especialmente en el centro de la ciudad se nota mucho más, por ejemplo, en la zona del Museo de Antioquia, esa zona es muy contaminada. Y ahí tenemos mucha gente que trabaja en la calle, los agentes de tránsito, vendedores, que es preocupante su salud por estar todo el día expuestos a esos contaminantes. Sí. Bueno, para analizar más esto y entender más todos esos impactos sobre la salud de la mala calidad del aire, conversamos con una neumóloga, es la doctora María de la Luz Valencia. Ella además es pediatra, yo pienso que es de las personas que más sabe sobre el tema de enfermedades respiratorias en Medellín, y ella nos quiere contar cómo afecta esta contaminación ambiental, esta contaminación del aire, principalmente a las personas que sufren de asma y principalmente a los niños, y nos quiere dar algunas recomendaciones para prevenir. Lo va a tomar por la boca, sostiene y luego lo vamos a botar. En los últimos años tenemos mucho más problemas respiratorios por la contaminación ambiental. Y esto ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud y también lo dijo una organización que tiene que ver con la contaminación. Y tenemos muchísimas partículas, como son las del óxido de nitrógeno, también tenemos el disulfuro y tenemos también monóxido de carbono y tenemos también ozono y partículas volátiles. Todas ellas tienen que ver con la industria y con los carros. Muchos más niños enfermos de infección respiratoria, y eso lo demostró un estudio hecho por la Universidad de Medellín y además también por la Universidad del CES, donde demostraron que en los menores de 5 años les había aumentado el 49% tanto el asma como la infección respiratoria aguda por todos estos contaminantes de la atmósfera, que son partículas muy finas. Te voy a poner este en el dedo para mirar la saturación en tu sangre de oxígeno y mirar tu frecuencia cardíaca. Una persona que está en una industria puede posiblemente en esos años, 30 años trabajando, va a tener contaminación, ¿cierto? Y por lo tanto puede tener enfermedades pulmonares crónicas. Pero desde el punto de vista, por ejemplo, de cambios climáticos, de cuando un niño se enferma más, definitivamente en los periodos de lluvia hay más infecciones respiratorias agudas y más asma. El uso de mascarillas a veces es útil. Yo pienso que obviamente en la industria debe haber el uso de estas máscaras, pero muchas veces los ciudadanos no hacemos caso de las cosas que debemos hacer. Por ejemplo, yo me imagino que en muchos sitios tienen que usar máscara para utilizar cualquier elemento de herramienta o algo, y de pronto no le damos el valor. Yo le diría a la gente, dele valor a esa protección que usted debe tener para no aspirar estas partículas. Toma el aire, sosténlo. Consultar, siempre consultar. No dejar que me apareció una tos, pero es que esa tos parece que es una tos bobita, yo siempre la hago, no es tan importante. Detrás de un síntoma como la tos, puedes tener desde una infección respiratoria aguda, una tuberculosis, una neumonía o un cáncer en adultos. Te entrego tu medicamento, la inhalocámara. Espero que lo hagas todas las recomendaciones que te dio el médico y practiquemos los ejercicios que vimos hoy. Siempre buena colaboradora la doctora María de la Luz Valencia. Gracias por entregarnos estas recomendaciones y por hacernos generar un poco más de conciencia de las afectaciones que se causan. Doctora Carmen, ¿cómo estaría esta ciudad y esta región si hace algunos años no hubiéramos optado por un sistema de transporte masivo integrado como el del Valle de Aburrá? Por el metro, los metrocables, las escaleras eléctricas, el Metro Plus. Pues es muy difícil hacer una proyección, pero yo diría que estaríamos peor que Ciudad de México si no hubiéramos hecho, porque el tipo de valle de nosotros es mucho más cerrado y estrecho que el de ellos. Entonces estaríamos peor que Ciudad de México, entonces tendríamos que salir de mascarillas o no salir, prohibir la salida, cerrar el tránsito vehicular. O sea, esas son medidas que habría que tomar porque ya no, o sea, no se podría respirar, digamos, el aire, porque nos enfermaríamos. Hay un índice que nos mide la calidad del aire
el ICA, ahora lo mencionaron, es bueno que la gente conozca que el índice de calidad del aire nos dice cuántos días de calidad buena, regular o mala tenemos en el año. Ya nosotros antes del 2005 siempre estábamos en buena, ahora ya tenemos regular, tenemos que afecta a grupos sensibles y hemos tenido días malos. 2, 3 días. En 10 años. En 10 años hemos cambiado bastante. Entonces, ¿qué tal que no hubiéramos tomado esas medidas? ¿Cómo estaríamos? Cuando se miden pues esos días especiales, ahora hablábamos en el corte de que mañana vamos a hacer un programa especial sobre el lanzamiento de la campaña contra la pólvora, y es también explicarle a los televidentes que los daños no son solamente las quemaduras, los daños no son solamente en la fauna, la contaminación, usted nos contaba, se aumenta en una forma exponencial. Sí, año a año nosotros hacemos las mediciones de lo que llamamos la alborada y nos hemos venido, o sea, los niveles normales que mantenemos de contaminación promedio en el día, o sea, se triplican, cuadruplican en las horas de la alborada. Entonces podemos tener, por ejemplo, en PM10, que es el material que tenemos más estaciones de medición, más puntos de medición, lo podemos tener en 350, 400, cuando la norma diaria es de 100. Y el PM2.5 también se aumenta. Es importante decirle a la gente que cuando yo quemo pólvora, no solamente son las lucecitas y eso, sino que también eso es una combustión que produce material particulado y gases que son contaminantes y que afectan la salud. Posiblemente habría que hacer un estudio con la Secretaría de Salud, ahora podríamos hacerlo, que estamos trabajando de la mano en el protocolo de salud ambiental, mirar cuántas hospitalizaciones de urgencia tenemos el día de la alborada. Eso sería importante, mirar para poder correlacionar esos efectos ambientales que tiene la alborada con la salud. Incluso todo el mes, diría uno, porque es que esa madrugada del 1 y ese 1 de diciembre nos tragamos todo eso que se quemó durante la medianoche, tremendo. Antes de hacer el corte, doctora Carmen, y ahora que usted dice días especiales de medición, ¿y qué pasa el día sin carro en Medellín? Realmente, sinceramente, ¿hay una disminución o no vale la pena? O sea, hay zonas donde la disminución es muy apreciable, bastante apreciable. Hay otras zonas donde tenemos la mayor tránsito de buses, que en la disminución como si nada, es, igualito. Sí, muy poca. Entonces, por ejemplo, de la estación del Politécnico, que está sobre la vía regional, que es una zona donde no hay pico y placa, disminuye bastante. Pero, por ejemplo, la estación que tenemos en el Museo de Antioquia no disminuye casi. Porque ese día hay mayor tránsito de los buses, mayor número de viajes, entonces tenemos más contaminación. Muy bien, vamos a ir ahora a un corte institucional, pero antes lo vamos a dejar con la información de un congreso mundial de optometría que se va a realizar próximamente en nuestra ciudad. Nos va a hablar de él Mauricio Castro, él es optómetra y además especialista en salud pública de la Secretaría de Salud de Medellín. El congreso se va a realizar los días 14, 15 y 16 de agosto, va a ser algo muy importante para nuestra ciudad, además está patrocinado por la Alcaldía de Medellín. Luego vamos a cortes y regresamos con nuestra invitada. Dentro de este primer congreso de optometría va a estar Expo Visual, que es una feria de todos los integrantes de la salud visual de la ciudad y del país, también internacionales, generando espacios para la atención de algunos pacientes. Es una oportunidad para generar conocimiento y por tal motivo la Alcaldía de Medellín y la Secretaría de Salud están apoyando este evento. Tenemos optómetros, oftalmólogos de todas las partes del mundo, de la ciudad, del país y de varios países. Por lo tanto, es un espacio muy importante. A Expo Visual va a estar abierto al público, entonces los pacientes que tengan alguna necesidad en la parte visual van a tener la posibilidad de ser atendidos.
y el congreso como tal está dirigido para optómetros y oftalmólogos. Avanzaremos en una ambiciosa concesión del Parque Vial del Río. El hecho. En este gobierno hacemos Parques del Río, nuevo espacio público para disfrutar en familia y devolverle la vida al río y el río a la ciudad y a sus habitantes. Estos son los hechos de nuestra nueva Medellín. Medellín, todos por la vida. Para mí la familia es la base de la sociedad. En la familia se da el 80% del desarrollo de una persona. De cómo vos vivas en tu casa, así vas a vivir en la sociedad. Vestida piel, sus labios besé, en su corazón ahí me refugié. Somos la familia Guisado Carvajal y en mi casa arreglamos. Este año en Diálogos Telemedellín decimos que no se repita. La reconciliación, un camino colectivo. El próximo martes 18 de agosto estaremos con Albie Sachs, nombrado miembro del Tribunal Constitucional de Sudáfrica por Nelson Mandela en 1994. Autor principal de la sentencia mayoritaria que establece la conexión entre el derecho a la igualdad y la dignidad. Que no se repita. Un llamado a la ciudad para construir juntos una cultura de paz y pensar caminos para ponerle fin a las violencias. Inscríbete en www.telemedellin.tv. Infortunadamente se agota el tiempo, cada vez se va más rápido y esta realmente ha sido una conversación, una tertulia muy interesante con muchos elementos y hemos aprendido muchas cosas. Como queda muy poquito tiempo, doctora Carmen, yo le pediría finalmente otra vez, porque ya lo ha hecho, insistir como en qué podemos hacer como ciudadanos. Una tarea la tienen las autoridades, especialmente las ambientales, los sectores de la industria, del transporte, pero nosotros los ciudadanos, ¿qué podemos hacer para corregir un poco esta situación que es grave, de acuerdo con lo conversado de ese informe que hoy conocimos, donde nos pone como la 9ª ciudad más contaminada en América Latina? Sí. Bueno, yo creo que todos tenemos que cambiar como la percepción que tenemos sobre el medio ambiente, de que el medio ambiente nos da todo. No, nosotros hacemos parte del medio ambiente, entonces si hacemos parte del medio ambiente tenemos que comprometernos con él. Entonces, ¿cómo nos comprometemos? Usando la bicicleta, caminando, usando el transporte público, tratando de usar, si tenemos el carro particular, lo mínimo de tiempo, no fumando. El cigarrillo también es un contaminante, y las personas que están al lado son fumadores pasivos que esos contaminantes lo están afectando. O sea, yo le hago un llamado a todos a que pongamos cada uno lo que podamos. Dejemos el carro en la casa, montemos hoy en el transporte público, no que es que me toca el pico y placa, entonces voy a salir a las 5 de la mañana para poder llegar. No, dejemos el carro en la casa y montemos en transporte público. Me deja contar su experiencia, porque es que coherente como con toda esta iniciativa y todo lo que está ocurriendo, nos estaba contando la doctora Carmen mientras estabas en los mensajes, que hace un par de años lo que hizo fue vender el carro y utilizar el transporte público. Cuando lleguen las vacaciones, un momento especial que necesita desplazarse, va para otra región del departamento del país, se alquila un carro. Pues felicitaciones. Sí, muchas no gracias. les pedimos ejemplos tan extremos, pero sí un poco más de conciencia, de utilización del transporte público y así realmente aportamos. Gracias, doctora Carmen. No, con mucho gusto. La Universidad Nacional, a pesar de ser de orden nacional, está comprometida con la región y con la ciudad. Tenemos un compromiso grande con la ciudad que queremos mantener.
siempre lo han hecho muy evidente y en este caso, en este asunto de la contaminación del aire y la contaminación en general en la región, ese compromiso de la Universidad Nacional ha sido decidido. Gracias, doctora Carmen. Muchas gracias por invitarme. No, mil gracias de verdad por todas esas recomendaciones, además felicitaciones pues por ser tan juiciosa y aplicar lo que predica. A ustedes mil gracias por la participación, porque se nota que están preocupados también por esta problemática de nuestra ciudad y mañana esperamos que nos acompañen. Es un día bien especial, ahora lo mencionamos, vamos a hacer el lanzamiento de la campaña antipólvora que sabemos que causa tanto daño en nuestra ciudad en diciembre y desde ahora nos vamos a adelantar entonces para que este tema que vaya calando desde ya y podamos tener mejores resultados este año. Que tengan una excelente tarde y mañana a las 11 nos vemos nuevamente.